Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta serie de videotutoriales en los que vamos a aprender a utilizar la distribución pfSense, con la cual vamos a administrar la red de un centro educativo. Comenzaremos tratando algunos aspectos generales sobre las redes de los centros. A continuación, propondré un esquema práctico, el cual vamos a simular utilizando máquinas dentro de un entorno creado con la aplicación VirtualBox. A la hora de administrar la red de nuestro centro tenemos que tener muy claro cuál es la infraestructura física que tenemos para trabajar con ella. Lo primero es que esa infraestructura se debería de haber construido siguiendo una serie de normas que se terminan conociendo como cableado estructurado. Hay una serie de entidades internacionales que hacen unas recomendaciones acerca de cómo se deben de instalar infraestructuras o cableado en los edificios. De hecho, cuando se diseñan nuevos edificios hay una parte dedicada en los estudios de arquitectura o ingeniería que se tienen que dedicar a la parte de instalaciones, pues como la eléctrica, la fontanería y demás, y ya también se tiene en cuenta la instalación de cableado de red. Pero en los centros educativos, como son edificios, la mayoría con bastantes años, no estaban diseñados teniendo en cuenta esta infraestructura que se tuviese que integrar en ellos, y luego se ha ido integrando pues como se ha podido en cada uno de ellos. Generalmente llegando internet a través de un router doméstico y a partir de ahí llevando cableado a los diferentes puntos del centro donde hacía falta conectividad. Todo el cableado que se ha puesto en los centros se debe de haber etiquetado y documentado, por lo menos saber cada cable que llegue a un emplazamiento de un centro, saber de dónde viene. Sobre todo a la hora de solucionar problemas, el poder ir siguiendo de dónde viene un error a través de, cuando son errores físicos, poder seguirlo a través del cable que tiene el problema. Así que todo lo que hagamos nosotros en centros, en cuanto a infraestructura, por lo menos dejarlo etiquetado para el que venga detrás saber a dónde o de dónde vienen los cables. No tener que estar levantando canaletas. También en los centros, uno de los temas que hay que preocuparse, principalmente por seguridad, es la división de las redes. No tiene que ser toda una misma red a nivel físico, más que nada por distinguir la parte administrativa, la parte de profesorado, la parte de aulas, o incluso que aulas sean diferentes redes, porque no tienen por qué estar los equipos de diferentes aulas en una misma red. Entonces todo esto también nos tiene que preocupar cómo dividirlo, y para eso hay que hacerlo al final mediante VLANs que explicaremos en este tutorial cómo se hace. Cuando Internet va a llegar al aula, también nos tenemos que preocupar del papel que va a tener el PC del profesor. Digamos que en un aula cada equipo va a tener una conexión a la red del centro, pero podemos determinar que el equipo de profesor esté de intermediario entre los equipos del aula y la red del centro. Esto es una cosa que nosotros, en los centros por los que he pasado, siempre hemos tenido cierto debate, y al final lo que nos permite, si ponemos el PC del profesor con dos tarjetas de red, una que nos dé acceso a internet a través de la red del centro y otra que nos conecta a la red del aula, si la ponemos como puente, nos va a permitir que en momentos determinados podamos desactivar el puente de tal manera que los equipos de los alumnos se queden desconectados de la red, no tengan acceso a internet, ni se puedan conectar entre ellos al no tener configuración de red, y, y que el equipo del profesor pueda seguir saliendo a internet. Pues en momentos puntuales como exámenes puede ser algo útil. Y luego el tema de la wifi. Esto está llegando desde hace unos cuantos años a todas las infraestructuras, y todo el mundo lleva sus tablets, sus móviles, se quiere conectar a la red del centro. Está claro que no puede ser la misma red, no debería tener visibilidad desde un móvil a una impresora compartida en un departamento. Entonces también las wifi es otra red que hay que separar y que hay que controlar el acceso, que veremos cómo hacerlo con pfSense. Pero la wifi tiene que ser una red aparte, incluso sería deseable de una red wifi de profesorado, otra red wifi de alumnado, poder separar también dentro de la wifi de diferentes redes. Después de unos años gestionando y administrando la red de un centro educativo, una red que era medianamente grande, tenía más de 300 equipos, solo en
en conexión cableada, pues mis conclusiones fueron estas. Lo primero es que para poder gestionar una red medianamente grande, vamos, hasta la de cualquier centro pequeño con un solo aula de informática y red de profesores aparte, es necesario que los switches que tengamos, por lo menos los switches que reparten internet a las aulas o a los departamentos, digamos los de un primer nivel, tienen que ser switches configurables. ¿Vale? Estos switches configurables van a estar conectados entre ellos a través de la red troncal, de puertos que van a una velocidad más alta. Cuando tienes un switch, lo normal es que tengan 16, 24, 48 bocas de conexión y luego tengan aparte 2, 4, 6 conexiones de velocidad más alta de las normales. Por ejemplo, un switch de 100 suele tener 4 o 6 conexiones de gigabit Ethernet. Son conexiones más rápidas que nos permiten interconectar switch entre ellos en lo que se conoce una red troncal. También se podría hacer por fibra óptica para tener más velocidad si los switches lo permiten. ¿Qué voy a tener con estos switches? Voy a poder hacer divisiones entre las diferentes redes que me interese tener configuradas en mi centro. Lo voy a poder hacer mediante VLANs. Las VLANs, vamos a explicar en la siguiente transparencia cómo funcionan, pero me va a permitir poder separar todas las redes de manera muy sencilla mediante la configuración de estos switches y los puertos de estos switches que me interesen que pertenezcan a cada red. Luego, ese tráfico lo podré gestionar desde pfSense para saber cuál es el que proviene de cada red y separarlo. También todos los servicios que implementemos dentro de una red al final se van a hacer a través de un sistema operativo, sea un Linux, un Windows, lo que sea, que va a ser una máquina. Estas máquinas no se deben de instalar directamente en un ordenador. Una de las cosas que fui haciendo fue estas máquinas que en un principio instalé en máquinas reales, las fui migrando a máquinas virtuales. Acabé utilizando un servidor de virtualización Proxmox, que es muy sencillito de instalar y de utilizar, y esto me da varias ventajas de las máquinas virtuales, entre ellas las principales, la posibilidad de poder hacer snapshot, que son instantáneas en un estado en el que la máquina está funcionando. Cuando vas a hacer cambios de configuración, haces la instantánea, haces cambios que funcionan, para adelante, que no, recuperas el estado anterior. Y también me permite hacer backups, que en el caso de que falle el servidor de centro, pongo otra máquina por servidor con el mismo software Proxmox y recupero el backup del servicio muy rápidamente. Aparte, si tienes varios servidores Proxmox, puedes configurar alta disponibilidad y demás. Pero eso ya son temas más complejos. Y luego también cuando fuimos a montar la infraestructura de Wi-Fi, una de las cosas que tenía clara es que había que utilizar clientes buenos, y de los que encontré que en las especificaciones me decían el número de clientes que permitían conectarse a los puntos de acceso eran los UniFi Ubiquiti. Permiten más de 200 conexiones por cada punto de acceso y además tiene una herramienta muy buena centralizada para configurar las redes Wi-Fi y que esta configuración se aplique en todos los puntos de acceso. Puedes hacer varias Wi-Fi, cada una vincularla a una VLAN, y esta configuración que haces centralizada se aplica automáticamente en todos los puntos de acceso. Entonces esta marca a mí me parecieron buenos puntos de acceso y la he visto en muchos más centros instalados, tienen buena cobertura, buen funcionamiento, así que son los que recomiendo. ¿Cómo funciona la división de redes con las VLANs? Bueno, estos son los elementos que solemos encontrarnos en la red de un centro educativo. Tenemos el acceso a Internet a través del router de nuestro ISP, ese router color blanco que era tradicionalmente Telefónica, ahora ya sí son de fibra otros colores, pero bueno, es ese dispositivo que nos interconecta dos redes, que son la red de Internet, el resto de redes exteriores, y nuestra red privada de centro, donde ya tenemos al final nuestros PCs, y todo ello interconectado a través de unos dispositivos que son los switch, los concentradores, digamos, de red, donde interconectamos el cableado de red. Bueno, lo tradicional o más básico podría ser
en un centro relativamente pequeño, tenemos nuestro router de Telefónica o del ISP que tengamos. Como el router tiene solo normalmente 4 conectores de red y nosotros tenemos muchos equipos en el instituto o en el centro, pues nada, llevamos un cable a un switch. Este switch ya puede tener 24 o 48 bocas y de aquí, pues nada, nos dedicamos a sacar cables para interconectar todos los equipos del centro. En centros pequeños podemos tener esto. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues que este equipo, si comparte una carpeta, lo podría ver cualquier otro equipo de la red. También si este se infecta de un malware como el WannaCry que se pasaba por red local, se lo pasaría a este, se lo pasaría a este otro, bueno, se lo pasaría a todos por estar en la misma red. Y bueno, que si compartes una impresora en un departamento, te interesa que a lo mejor la vea otro departamento, no que la vean los alumnos del aula de infantil, si tienen ordenadores, o desde la biblioteca, ¿qué podría pasar? Así que si interconectamos nuestro router a un switch y aquí todos los equipos del centro, pues todo es una red con lo que ello conlleva. Todos están interconectados en la misma red local. Bueno, otra posibilidad que podemos tener es que tenemos la conexión a internet, tenemos del router a un switch y de este switch conectamos a ciertos equipos y configuramos este enrutador para poder tener en la otra boca de red que sea una red diferente, conectamos a este switch y de aquí a otros PCs que nos interesen. Bueno, aquí ya tendríamos dos redes, la marcada como negra, la marcada como roja. Los equipos, los PCs de arriba no se podrían comunicar con los de abajo, a no ser que yo en este dispositivo router, que es el que me permite interconectar redes diferentes, apruebe esos permisos, ¿vale? Bueno, por defecto hay que decir que el router que te da Telefónica, las 4 conexiones que hay vienen configuradas para que funcionen como un switch, o sea que por defecto todo esto estaría comunicado igualmente, aunque lo conectes aquí a 2 bocas diferentes. Tendrías que configurar el enrutador para que realmente estas bocas de red, las LAN que trae, sean redes diferentes. Bueno, entonces, este sistema lo podríamos hacer, pero si empieza a crecer las redes, si nuestro router tiene 4 bocas de red, podríamos diferenciar como mucho 4 redes. En muchos sitios esto sería suficiente, pero en otros se puede quedar corto, porque ya si empezamos a poner puntos de acceso Wi-Fi, nos puede interesar que también sea otra red, que si tenemos 5 aulas, cada aula sea una red diferente. Bueno, todo esto se empieza a complicar. Vamos a ver en un centro grande cómo se puede hacer esto con diferentes niveles de switch y VLANs. Esto sería como estaría bien hecho, digamos, con cableado estructurado, y es que tengamos la conexión a nuestro router. Este router ya veremos que hay que cambiarlo por una máquina con pfSense para poder gestionar bien las VLANs, y que este router, que es el que ya se conecta a la red troncal, a la red rápida que interconectan los switches, ¿vale? Esto estaría interconectado a la red troncal. Bueno, realmente habría que conectarlo a uno de los switches, o lo podríamos conectar si queremos a dos, si tenemos aquí 2 interfaces de red, y hacer una agregación de interfaces, pero bueno, es interconectarlo a la red rápida que va a comunicar internet con la red troncal que va a interconectar los switches. En esta red troncal vamos a tener todo el tráfico del centro, pero vamos a dividirlo gracias a las VLANs. Pues, ¿de qué manera? Yo puedo decirle a los switch que los PCs que hay en la parte de arriba, que corresponden a un aula, le puedo configurar uno de los puertos, le marco aquí en verde para decirle que este va a ser la VLAN. Se distinguen por número, aunque les podemos poner una descripción, va a ser la VLAN del aula 1, ¿vale? De tal manera que este switch ya lo he configurado como un VLAN. Y aquí irían conectados todos los equipos, lo pongo en negro porque los equipos no tienen ni idea de que pertenecen a un VLAN. La idea es que este tráfico en algún momento pasa de
pasa a marcarse y pasa a marcarse cuando pasa a la red troncal. ¿Cómo hacemos esto? En este switch, en el que está conectado a la red troncal, lo que le diría es que esta boca está un target, ¿vale? Un target significa, un target 1, que esta boca de red va a ser tráfico untagueado 1, pero en el momento que pasa a la red troncal se va a convertir en tráfico tagueado tag 1. De esta manera, si este PC envía un paquete, va a llegar a este switch. De este switch va a llegar al principal, el PC no sabe que está en ningún VLAN y el paquete tampoco, y cuando llega aquí, este switch va a ponerle una etiqueta a nivel de enlace, le va a poner el identificador 1, de tal manera que ese paquete ya va a viajar hasta el router con una etiqueta puesta. Nuestro router tiene que ser capaz de diferenciar los paquetes que llegan con etiquetas de VLAN a nivel de enlace, de tal manera que él sepa que viene con la etiqueta 1, que ese paquete pertenece al aula 1. Le podemos poner luego las reglas para permitirle salir a internet e impedirle que vaya al resto de redes VLANs del centro. De la misma manera, haríamos aquí la configuración. De hecho, lo que podríamos decir, si estos switches son también configurables, es que el switch del aula le podríamos conectar también por red troncal y ponerle en este momento este puerto, o bueno, en este caso serían todos los puertos, le diríamos que son un target. De tal manera que aquí le diría que este es la VLAN 2, que esta es la 2, los paquetes viajarían hasta aquí y en el momento que, hasta este switch, en el momento que en este switch le entren los paquetes, él los va a mandar por la red troncal como tagueado con la 2. Y ya lo tendríamos, este paquete llegaría hasta el router principal a través de los switches que mandan todo el tráfico tagueado. Tendríamos ya que el router es capaz de diferenciar el tráfico que viene con la etiqueta 1 y con la etiqueta 2, de tal manera que los PCs no tienen ni idea de lo que son las etiquetas porque quien se encarga de hacerlo realmente son los switches configurables, de tal manera que en los puertos tenemos que distinguir entre puertos de acceso, como son los puertos de este switch, en los que pasamos de etiquetado, tagueado a no etiquetado, ¿vale? Y los puertos trunk, como son estos o este, que son los que me permite que viaje tráfico etiquetado, tagueado, a través de la red troncal. Bueno, ahora la pregunta a responder es cómo configuramos las VLANs en nuestro switch o en nuestro switch. Lo primero es que los switches configurables vamos a acceder a ellos a través de nivel de red, a través de IP, a un portal web de configuración. En los manuales de los switches vienen con qué dirección IP están por defecto, hay que poner nuestro equipo en esa misma dirección de red, acceder a la IP y suelen tener un usuario y una contraseña por defecto que después podemos configurar, muy parecido a los routers de los ISP. Yo en este caso le tengo con la dirección 192.168.0.254, pero en IP Settings le puedes modificar la dirección de red, la puedes poner incluso por DHCP, en VLAN, pero bueno, esto lo suyo es ponerlo estática y en la VLAN 1 que sea la de gestión de la red. También, bueno, podemos ver el estado, por ejemplo, aquí veo los interfaces que están conectados en verde y los que están sin ninguna conexión en azul, donde podemos distinguir del 1 hasta el 24, que son los interfaces donde donde se conectan los equipos, y luego tenemos estos G1, G2, G3 y G4, que son los interfaces de red con velocidad gigabit Ethernet, que serían para hacer la conexión troncal entre diferentes switches. Yo en este caso es un centro muy pequeño con 2 aulas de informática
Y el resto son, bueno, pues para, como estoy en el CFIE, pues para asesores, administración y demás. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es este switch principal para distribuir a toda la red del centro. Y en cada aula de informática sí que hay otro switch configurable que ya es el que reparte a los 15 equipos que hay en ese aula. Es decir, desde este sale un cable a ese switch y desde ese switch ya salen los 15 cables a los 15 equipos. Bueno, y también tenemos aparte wifi, pero bueno, vamos a ver, este switch está sin configurar nada, ahora estamos en proceso de implantar aquí todo el sistema de gestión de red que estamos contando en estos vídeos que ya había implantado previamente en otro centro. Pues vamos a ver cómo configuramos la subLAN. En cada switch variará cómo es el interfaz, pero bueno, básicamente tenemos que buscar por los menús hasta que vamos subLAN. Aquí están las opciones de los interfaces. Y lo primero que voy a hacer, vamos a ver cómo podría configurar en este switch, si os parece, el determinar que el puerto Gigabyte 1, como aquí solo tengo dos aulas, voy a determinar que el Gigabyte 1 sea un puerto que va a dar conexión al aula 2. Al aula 2, así que le voy a decir que este puerto sea un target para el aula 2 y como mi servidor pfSense le voy a conectar, por ejemplo, con el Gigabyte 2, pues le voy a decir que ese puerto que aquí no va marcado, que por el Gigabyte 2, que es el que me va a llevar todo el tráfico al pfSense, pues que sí que me vaya marcado. Pues ¿cómo hacemos esto? Lo primero, tengo que modificar las opciones del interfaz. En este caso tengo que buscar el Gigabyte 2, el cual me está diciendo que está configurado como acceso, y le tengo que decir que va a ser de tipo trunk para que me permita que el tráfico pueda ir marcado. Le selecciono, le digo que el Gigabyte 2 es trunk y lo sitúo. Vale. Una vez que he hecho esto, me voy a las VLANs. Por defecto no tengo nada configurado. Me dice que en todas están incluidas en la VLAN 1, o sea, solo existe una. Bueno, estos son los L1 a 8, son para poder crear agregación de diferentes puertos, eso lo olvidamos. Y lo que voy a decirle es dándole, en este caso es a este icono, pero es porque este modelo de switch, habría que ver el manual el que tengáis, tendréis que estudiar cómo hacer este proceso. Le doy, digo que voy a crear, que lo que vaya con el identificador 2 va a ser el aula, en este caso se denomina aula B2, es como tiene la etiqueta a la puerta del aula, lo pongo así. Y le voy a decir que los miembros de esta interfaz que vayan un target va a ser hemos dicho que el Gigabyte 1 es el que le voy a marcar como un target, pues le digo que Gigabyte 1 le marco como un target. Y por el Gigabit 2, que es el que me va a dar la conexión al pfSense, le voy a decir que vaya tagueado. Entonces, si os fijáis, aquí arriba me ha cambiado los dos puertos que ya están incluidos en esta VLAN, es decir, estos dos puertos pertenecen a esa red. La única diferencia es que en este va un target y en este va target. ¿Qué significa? Que el cable que va a llegar de Gigabit 1 al switch que tengo en el aula B2, él no va a tener ni idea que forma parte de una VLAN. A él le llega ese cable de red y ya está. Y es el switch de la red troncal el que me pasa el tráfico que me llegue de esta boca de Gigabit 1, me le va a pasar marcado a Gigabit 2 con el identificador 2. ¿De acuerdo? De tal manera que yo en pfSense me creo una interfaz de red que le llame interfaz aula B2, le digo que todo lo que venga marcado como con el ID de VLAN 2 va a ser para esa tarjeta de red y ya tengo todo el tráfico distinguido, diferenciado de alguna manera en pfSense para poder decidir que eso puede ir a internet pero no puede ir a ninguna otra VLAN del centro, y de esa manera dejo todo independizado y todo a través de un único interfaz de red en pfSense. Puedo hacer todas las redes que me parezca.
¿de acuerdo? Así que le doy a Submit y ya tengo las redes diferenciadas. Si ahora vuelvo aquí a VLAN y le digo que me muestre todas, ya puedo observar cómo la VLAN del aula B2, ¿vale? En el puerto G1, en este está un target, es decir, ese puerto es esa red, la del aula B2, pero lo que se conecta a ese puerto no va a tener ni idea, es decir, por esta boca, por la de Gigabit 1, sale sin marcar, pero todo el tráfico que entre a través de esa boca se marca con la etiqueta 2 y se manda a la red troncal por el puerto Gigabit 2. Podría poner Gigabit 3, Gigabit 4 y que este tráfico fuese marcado por estas cuatro bocas y cualquier tarjeta de red que escuchase y estuviese configurada en esa VLAN le podría llegar ese tráfico. Así que esta es la manera de diferenciarlo. Lo único que podemos decidir es que si los switches que tenemos en las aulas son configurables, le podemos mandar el tráfico tagueado a esas aulas y que ya sea ese propio switch el que lo convierta en un target. Pero bueno, es más cómodo desde la red troncal, desde los switches de la red principal, ya vamos diciendo qué bocas van a ir a qué redes. Las vamos a ir convirtiendo de un target a tagueado. Y básicamente lo que tendríamos es que las tres redes Gigabit 1, 2, 3 y 4 estarían con todo el tráfico tagueado y luego por los interfaces normales le vamos un tagueando. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto una vez que se sabe el concepto ya es decidir cómo se va a hacer la separación. Ahora que tenemos una idea básica sobre cómo podemos diferenciar diferentes redes dentro de nuestra infraestructura de red gracias a las VLANs, nos queda por ver qué servicios tenemos que ofrecer dentro de este conjunto de redes. Pues necesitamos prácticamente obligatoriamente un servidor de red, pfSense o similar, para ofrecer ciertos servicios a estas redes. El primero es el DHCP. El DHCP es el que va a dar una configuración de red a cada equipo que se conecte. Y lo deseable es que al tener redes diferentes, pfSense sea capaz de, si conectas un ordenador en el aula 1 y has decidido que esa red es la red 1, pues le dé una configuración en esa red. Y si conectas ese mismo equipo en el aula 2, como pfSense sabe que es de una VLAN y que tiene que estar en la red 2, le configure como la IP dentro de esa red 2. ¿De acuerdo? Así que el DHCP de pfSense nos va a permitir dar una configuración diferente a los equipos en función de en qué red se conecten. El DNS Forwarding es el que me va a permitir que los equipos pidan las solicitudes de resolución de nombres al propio pfSense y él la redirija a equipos DNS externos. Un servicio también muy importante que tenemos que configurar es un servidor proxy en pfSense. El servidor proxy es el que me va a permitir monitorizar todo el tráfico HTTP. También puedo monitorizar todo el tráfico HTTPS, pero ahí le ponemos un asterisco porque tiene un pequeño pero respecto a la privacidad, por supuesto. Y voy a poder monitorizarlo y filtrarlo. De tal manera de que si alguien desde una red intenta acceder a una página que yo no deseo que acceda, se la puedo bloquear. Esto sería las opciones de filtro web y también me permite, ya que estoy monitorizando todo el tráfico web, poder analizar. Puedo sacar reportes sobre cuál ha sido la web más visitada, cuáles han sido los archivos más grandes que se han descargado, quién lo ha hecho, en qué hora y demás. Tengo control absoluto sobre qué es lo que se ha navegado desde cada equipo de la red. Y esto puede ser muy útil si en un momento determinado llega alguna denuncia en el que dicen que desde el centro educativo alguien ha accedido a una cuenta de correo con una contraseña que han robado. Pues bueno, si nosotros, como todos los equipos, están detrás de un enmascaramiento NAT, la policía o quien denuncies sabe que solo viene de este centro. Y luego somos nosotros los que tenemos que tener las herramientas necesarias, en este caso el proxy, para saber quién ha hecho ese acceso. Y poder tirar del hilo, por lo menos para saber desde qué equipo y a qué hora se ha realizado ese acceso. ¿De acuerdo? Bueno.
También vamos a poder configurar reglas de firewall, pues para intentar proteger tema de malware hacia el exterior o entre redes de dentro del propio centro, que no se distribuya malware, que no se hagan ataques de ese malware, bueno, ese tipo de cosas. También cortar tráfico P2P, lo podemos hacer con el firewall. Y también vamos a poder gestionar las redes Wi-Fi a través de un portal cautivo para poder permitir el acceso a través de la Wi-Fi a los usuarios, pero identificándose con nombre de usuario y contraseña. Y esto que podemos hacer para una red Wi-Fi también lo podemos hacer para la red local, de tal manera que un alumno cuando quiera navegar por internet desde un equipo de nuestra red, obligatoriamente tenga que poner un usuario y contraseña que le hayamos dado previamente, de tal manera que ya le tenemos identificado para saber que es él el que está accediendo a qué páginas web en determinado momento. Y todo eso, dejarlo registrado por si en algún momento hay algún problema, poder tirar del hilo y poder buscar al responsable de un acceso indebido a un servicio. Visto esta introducción, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica de pfSense? Lo que vamos a explicar hacer en los videotutoriales, pues vamos a aprender primero a instalar un servidor pfSense, después vamos a aprender a configurar los interfaces de red, para configurarlo como enrutador, cómo gestionar esos interfaces, si una interfaz corresponde a un interfaz físico, o esa interfaz cómo le podemos asociar una interfaz físico pero a una cierta VLAN que venga tagueada, todo eso vamos a aprender a hacerlo. También veremos cómo configurar los servicios básicos de HCP y DNS. Después pasaremos al control del tráfico web con Squid, que es el proxy web caché, SquidWar, que es el que nos va a permitir hacer el filtrado, y LikeSquid, que es el que nos va a permitir analizar los reportes de los logs del proxy. También veremos cómo configurar las reglas de firewall, cómo configurar portal cautivo para obligar a que los usuarios que quieran navegar se tengan que autenticar contra este portal con un usuario y contraseña. Y por último, el Traffic Shaper, que es el que nos va a permitir gestionar dar prioridades a cierto tipo de tráfico. Para aprender todos estos conceptos lo vamos a hacer todo a través de una práctica que vamos a simular con máquinas virtuales, con la herramienta VirtualBox, pero bueno, si preferís VMware o Hyper-V, podéis utilizar la que queráis siempre que simuléis los mismos tipos de red que conecten las máquinas. Bueno, pues para ello vamos a simular una red de centro en la que vamos a tener acceso a Internet. Ahora vamos a quitar el enrutador tradicional del ISP, el cual se puede quitar fácilmente configurándolo como puente, dejándolo como enrutador neutro, que sea solo puente. pfSense va a tener conexión directamente es la que nos va a dar el servicio Internet. Después lo vamos a conectar con dos switches y lo vamos a conectar por dos interfaces de red diferentes en pfSense. Lo que nos vamos a encontrar entonces es que tenemos un primer interfaz de red físico, que es el que nos va a dar salida a Internet, otro interfaz de red físico que se nos va a interconectar con el switch 1, que es el que va a dar servicio a equipos de profesores, pensado pues para una red de departamentos. Y por último vamos a tener otro interfaz de red, el tercer interfaz de red, que va a ir conectado a un switch, que va a ser el segundo, que está pensado para equipos de alumnos. ¿De acuerdo? Así que estamos haciendo una diferenciación de dos redes con dos interfaces de red físicos diferentes. ¿Cómo lo vamos a hacer en VirtualBox? Bueno, pues lo primero, la configuración a Internet la vamos a hacer mediante una red de tipo NAT, red NAT, de tal manera que nos va a dar acceso directamente a Internet a través de la propia conexión que ya tiene la máquina real. Pues VirtualBox va a montar un servidor de HCP y nos va a dar Internet, ¿vale? Luego, estas redes que van a estar conectadas a dos máquinas virtuales que van a ser el PC profesor y PC alumno, las vamos a configurar como red
interna. ¿Vale? Vamos a configurar una primera red interna que vamos a denominarla como profesor y vamos a conectar a este otro interfaz, el 2, a otra red interna que va a ser red interna de alumnos. Estas redes internas es pfSense el que les va a dar el servicio de salida a internet y va a montar el DHCP y DNS, así que lo que vamos a hacer es configurar los switches vamos a configurar los switches con unas en unas redes van a ser, bueno, los switches realmente hay que configurar nada, son redes internas. Lo que vamos a configurar es que la red interna 1 va a ser la red 192.168.0.0 y después le vamos a poner que la interfaz de red de pfSense va a ser la IP 01. La de los alumnos va a ser la red 192.168.1.0 y el interfaz de red que se conecta a pfSense va a tener la IP 1.1. Adicionalmente al esquema de red de centro que vamos a simular en VirtualBox, vamos a hacer la siguiente parte para comprender también el funcionamiento de las VLANs en pfSense. Para ello, a la interfaz de red que está conectado a la red interna de alumno, vamos a configurar dentro de él una VLAN. Así que vamos a utilizar el mismo interfaz físico, que sería el segundo interfaz de red, bueno, el tercero, pero veremos que en pfSense se identifican como EM0, 1 y 2, sería el tercero pero identificado con el número 2, y vamos a ponerlo a una hipotética aula 10 que queremos interconectar a través del mismo switch con pfSense, pero lo queremos diferenciar de la red de alumnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues le vamos a configurar de esta manera. Vamos a poner, digamos en la realidad sería el mismo switch, la misma conexión, pero le configuraríamos una boca en el switch en el cual le diríamos que es tráfico un target y lo conectaríamos al PC10. Como en VirtualBox no podemos hacer esto, porque no le podemos decir que haya una boca de la red interna con una cierta VLAN, lo que vamos a hacer es que directamente en el PC le vamos a decir que pertenece a la VLAN 10 y que todo el tráfico que él genere le va a llegar tagueado a pfSense, y pfSense tiene que ser capaz de distinguir entre el tráfico del PC del aula 10 y el PC del alumno que no llega tagueado. En la realidad, la configuración que vamos a hacer en el equipo del aula 10 no se haría en el equipo, sino que se haría en el switch, diciéndole que esta interfaz en el switch es un target y que en el interfaz que se conecta al pfSense, que será normalmente la gigabit, uno de los interfaz troncales gigabit Ethernet, la VLAN 10 va a ir tagueada, y en pfSense le vamos a configurar un interfaz de red con la IP 192.168.10.1 que es el que se va a encargar de manejar el tráfico que le llegue de la VLAN 10. Así que, visto un poco la introducción teórica y el entorno que queremos simular, vamos a ponernos de una vez por todas manos a la obra con VirtualBox.